Hola jóvenes, muy buenos días todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Regularmente acostumbro darle una revisadita a lo que mencionamos la clase anterior, pues para integrar la información. Entonces, rapidísimo revisamos lo que dijimos para pues darle una secuencia congruente a este asunto, ¿no? Y tener, pues por si no tuvieron oportunidad de darle una leída, pues relacionar los temas. Esa es básicamente la pretensión. ¿Cómo andamos? No, pues ya estamos todos. Falta, sí, se supone que ya estamos todos. Entonces, pues revisando la información, jóvenes. Mm, Avísenme si no están viendo la información que pretendo compartir. Sí, ¿estamos jóvenes? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces quedamos, bueno, no está de más. El curso es comunicaciones analógicas, ¿sí? Para los despistados. No estamos en administración. Y entonces quedamos que el objetivo de la materia era que el estudiante, ustedes, desarrollaran habilidades para poder diseñar señales de tipo determinístico y aleatorio y su aplicación en procesos de modulación y demodulación de estrictamente sistemas analógicos. Esa era la idea, ¿sí? Les mencioné los libritos que debemos de considerar para fines del desarrollo del curso. ¿Se acuerdan? Les comenté que este LATI, Introducción a la Teoría y Sistemas de Comunicación, les voy a pedir que lo tengan disponible porque sobre la marcha les voy a asignar actividades. Hay una cosa que se llama actividades a desarrollar. De hecho, hoy les voy a dedicar unas 2 actividades como tareas, pues, ¿no? Y entonces, jóvenes, esas tareas, esas actividades a desarrollar me las van a incluir en las notas que me van a reportar para fines de las evidencias. Nada más que les voy a pedir que estas tareas le pongan algún colorcito adicional, algo que destaque. Sí, que pongan actividad de desarrollar número 1, tal, y ahí mismo la respuesta, y entonces son pequeñas tareas, ¿no? Para yo, por separado, evaluar las tareas y lo que son las notas correspondientes. Y bueno, algunas de ellas tienen que ver con este libro, y les voy a decir, como ya les comenté el día de ayer, pues que resuelvan el problema tal de la página tal, etcétera, etcétera. Sí, así es que bueno, mencionamos otros 2 libritos que vamos a estar utilizando: el análisis de Fourier, el Huey-Pessoa, introducción a los sistemas de comunicación, el Strembler, eso. Y bueno, hablamos de la ponderación 80-20, teoría 80, laboratorio 20.
El curso teórico, o sea, la parte del 80% a su vez se configura con un 20% de la participación, las notas que me van a reportar, incluyendo las tareas, otro 20% y el examen un 60%. Jóvenes, aquí aprovecho pues para irles comentando. Miren, en condiciones ordinarias, las primeras 6 prácticas de laboratorio que haríamos son simulaciones en MATLAB. La verdad es que aprender a manejar MATLAB completo, pues no solo no nos alcanza un semestre, sino que se requiere de bastante tiempo. Las necesidades que nosotros tenemos sobre MATLAB son muy simples, muy básicas. Para desarrollar ya sea en forma presencial o en línea esa parte del laboratorio, necesitamos revisar algunos conceptos de MATLAB. Repito, no, normalmente yo no me enfoco a eso, sino a ustedes les asigno como actividad que busquen información sobre MATLAB, ¿sí? No sé si estén enterados, bueno, algunos de ustedes ya lo saben porque en algún curso de matemáticas lo vieron, lo hicieron, lo utilizaron, pero no sé si están enterados que por ser pues miembros de la comunidad politécnica con su número de cuenta tienen oportunidad de bajar MATLAB, ¿sí? Ocupa mucho espacio, en realidad es un lenguaje muy intenso, denso, con muchas aplicaciones. Pero nosotros lo que necesitamos es realmente algo muy sencillito. Lo que necesitamos es aprender, jóvenes, a definir señales básicas como señales rectangulares a través de un pequeño código. Es decir, vamos a establecer instrucciones, vamos a hacer un programita de 4 o 5 instrucciones cuando mucho, en donde lo que vamos a hacer es a simular cómo una señal periódica se puede descomponer en señales senoidales. ¿Qué pasa cuando la representación se hace con una señal senoidal, con 2, con 3, para fines de ver las aplicaciones de las señales periódicas, de las series de Fourier en sistemas de comunicación? Y después de ahí, de eso vamos a hacer como unos 3 ejercicios. Después de ahí, que en realidad no son prácticas, pues les digo, son ejercicios de simulación. Después de ahí, jóvenes, vamos a empezar con la modulación, que la modulación en amplitud, la modulación en frecuencia, alcanzamos a ver algunas técnicas de modulación por pulsos, como son modulación por amplitud de pulsos, cosas así. Bueno, todo eso, les digo, se resuelve con instrucciones muy simples. Esas instrucciones, les digo, independientemente de que tengan o no instalado todo el programa, la verdad es que hay muchos tutoriales en internet donde pueden acceder a buscar de forma simple la forma de accesar pues a este asunto. Entonces, repito, independientemente de cómo lo llevemos, vamos a necesitar revisar algunos conceptos. Hoy es la segunda, la tercera clase, ¿no? O sea, acuérdense que desde hoy les estoy pidiendo que vayan checando, ¿no? Ustedes dentro de sus ratos libres, vean por ahí algo que tenga que ver con, no sé, aplicaciones de MATLAB en sistemas de comunicación. Y así empiezan desde lo más básico a conocer la plataforma, cómo se divide su pantalla principal, la zona de trabajo, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, por favor, váyanlo considerando, repito, ya sea, vamos a pensar que el siguiente parcial nos dijeran, ok, ya físicamente nos tenemos que ver ahí en el laboratorio. Muy bien, pues entonces las primeras cosas que haríamos sería esto que les menciono. Sería revisar las simulaciones a través de MATLAB, ¿sí? De algunos procesos, los cuales todavía ni siquiera hemos visto. Es decir, en condiciones ordinarias, las 2, 3 primeras semanas
En realidad sería como identificar el equipo. No tenemos todavía material para manejar, para trabajar en el laboratorio. En fin, entonces, ojo, de todo esto que dije, acuérdense ir viendo MATLAB, sí, tutoriales de MATLAB desde cero hasta, no sé, definición de funciones, series de Fourier, cosas así, ¿no? Van a ver ustedes cómo las instrucciones son realmente muy básicas. Y en un momento dado yo les voy a decir, ok, ahora sí, aquí en el pizarrón estamos viendo que una señal periódica a través de una serie se descompone en 2, 3, 5, un número infinito de componentes de frecuencia. Y yo quiero ver cómo cada vez que agrego componentes se empieza a aparecer más la señal original. En la práctica, jóvenes, una señal jamás se transmite en su totalidad. Solo se transmite en ciertas partes de la señal que nos permitan el receptor recuperar la información. Y entonces de eso se trata. Esa es la ventaja de estas aplicaciones, ¿no? Ir viendo el proceso de descomposición de una onda a través de sus elementos senoidales para fines de, pues, de transmisión, de modulación, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, ya habíamos dicho que es la comunicación, habíamos dicho que es la transmisión-recepción de un mensaje a través de un medio y que en la medida en que las fuentes de información tienen un enfoque más digital, pues empezamos a ajustar el concepto sin que cambie, ¿eh? En todos los casos hay un transmisor, un medio y un receptor. Quedamos que de alguna manera también podríamos definir la comunicación como la transmisión y recepción, ¿sí? De información, que esto supone un medio, ¿sí? Ahora, que la información no es una cantidad fija. La información contenida en un mensaje depende de la probabilidad de ocurrencia a la que hace referencia el mensaje, al evento al que hace referencia el mensaje. Ayer comentábamos esto, ¿no? Cómo calculamos la información contenida en un mensaje dependiendo de cierto tipo de opciones, ¿no? Como son posibles estados de cuantización que pueda ocupar una muestra, posibles formas de representar un valor de voltaje a través de pulsos binarios, cuaternarios, etcétera, etcétera. Entonces la cantidad de información va variando en términos de las opciones, ¿de acuerdo? Bueno, quedamos que esto lo íbamos a utilizar con frecuencia, la medida de la información, ¿de acuerdo? Ok, quedamos que una señal es una función univaluada en el tiempo, ¿de acuerdo? Para cada tiempo le corresponde solamente un valor de amplitud. ¿Qué es una señal analógica? Ojo, aquí insistiendo, el curso se llama comunicaciones analógicas, ya mencionamos qué es la comunicación y qué es ahora las señales analógicas para armar una idea general, ¿no? Entonces quedamos que una señal analógica se caracteriza porque para cualquier intervalo de tiempo se asume un número infinito de valores de amplitud. Ok, creo que hasta aquí habíamos llegado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Bueno, ok, importancia de las comunicaciones. Esto es, como les decía, estamos creando el marco conceptual en general de las comunicaciones, ¿sí? Y lo que viene a continuación es tratar de soportar, de fundamentar por qué las comunicaciones, en particular las analógicas, son importantes. A eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Muy bien. Ahora, miren ustedes, si yo les abriera una especie de foro de debate para preguntarles, ¿por qué consideran importantes las comunicaciones en general en la vida de las personas, en el desarrollo de los países, cosas así? Todos tendrían una opinión, ¿sí? Bueno, pues las comunicaciones también nos sirven para promover un cierto candidato en un proceso de elección, nos sirven para jalar fieles a una cierta religión, nos sirven para, en fin,
en general promover el conocimiento, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, jóvenes, desde el punto de vista de ingeniería, sí, la importancia de las comunicaciones radica en la posibilidad de conseguir que un cierto mensaje que se generó en una fuente vaya de la mejor manera posible al destino final, al extremo opuesto. ¿De acuerdo? Así es que en general cuando ustedes tengan que implementar alguna redecita, algún sistemita de comunicación, si son contratados, la persona que los contrata pues le va a dar un cierto uso a dicho sistema. A ustedes eso les compete desde el punto de vista de las necesidades, no sé, de equipo, anchos de banda, contenidos de potencia, en fin, esas cosas, ¿no? Sin embargo, en el fondo, el significado semántico de los mensajes para ustedes no es relevante. Es decir, ustedes no le van a decir, a ver, ¿para qué quieres tu sistemita? Ah, pues porque somos adventistas del séptimo día, ¿no? Ah, no, yo eso sí no le hago, yo solo soy católico. En fin, todas esas cosas no son relevantes, ¿no? El asunto es, pues, que a nosotros lo que nos compete es lograr que la señal llegue de la mejor manera posible. Hablo de optimizar los recursos, ¿no?, a su destino. Así es que, jóvenes, en general, salvo que ustedes tengan algo que agregar, pero digamos que esa es la relevancia de las comunicaciones, ¿sí? Lograr que los mensajes que se generan en una fuente pues lleguen a su destino final, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Muy bien. Ahora sí, ojo, esto es particularmente importante. ¿Por qué debemos de echarle, sí, la vista, sí, a las comunicaciones analógicas? Bueno, les dejo un poquito de tiempo para que lo vean, lo lean y lo comentamos, ¿sí?
Bueno, jóvenes, entonces miren, ¿por qué son importantes las comunicaciones analógicas? Cuando ustedes inician la etapa de incorporación a las comunicaciones, bueno, pues el primer paso es entrarle a las comunicaciones analógicas. Les comentaba yo que se considera que las comunicaciones analógicas son como la anatomía en general de un sistema de comunicaciones. Aquí vemos nosotros las generalidades, es decir, los conceptos. Por ejemplo, nosotros vamos a ver algo que se conoce como teorema de Nyquist. Ese teorema de Nyquist nos da las herramientas para procesar señales analógicas y convertirlas a señales digitales. Entonces, cuando ustedes ya estén viendo de lleno el tema de la transformación de señales analógicas a digitales, la herramienta es el teorema de Nyquist. Bueno, pues nosotros lo vamos a ver. Entonces, se pretende que haya fluidez en esa información, tomando en cuenta que ustedes ya conocen el antecedente. Así como yo requiero que ahora ya conozcamos las series y las transformadas de Fourier, pues para darle paso a sus aplicaciones, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hablar del concepto de la modulación, muchas veces, de muchos tipos. Cuando ustedes lleguen a su siguiente etapa, pues van a hablar pues, de la modulación por pulsos, de la modulación de onda continua, de la modulación digital, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pretendemos pues generar esa información que es esa plataforma que nos va a permitir pues abordar los siguientes temas, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la primera justificación de por qué los sistemas analógicos son importantes. Bien, ahora, de origen, cuando se generan mensajes en su fuente, antes de cualquier procesamiento, la mayoría de estos son señales de tipo analógico, como decíamos, la temperatura, la densidad, la humedad, cosas de ese tipo, ¿no? Si ustedes están monitoreando, por ejemplo, algún parámetro de algún fenómeno físico, como pudiera ser, no sé, un pozo petrolero, en fin, los eventos convertidos a señales eléctricas se comportan así como definimos las señales analógicas. Para cualquier intervalo de tiempo hay un número infinito de valores de amplitud. ¿De acuerdo? La voz en particular, jóvenes, miren, ahora esto ya se ha abierto, el abanico es muy amplio, pero cuando hablábamos del tipo de mensajes que transmitíamos en un sistema de comunicación, hablábamos de voz, sí, la parte de video, la parte de audio, la parte de todo ahí integrado, pero la tercera opción, pues eran los datos, ¿no? Los datos. Los datos jóvenes normalmente sí tienen que ver con un producto resultante de un proceso. Entonces, repito, ustedes en telefonía pueden manejar las señales en forma digital, pero de origen la voz era una señal analógica, entonces se ejecutó un proceso de transformación de señal analógica a señal digital. Posteriormente, procesan esos datos y va a llegar un momento en que cuando por alguna circunstancia quieran usar el espacio atmosférico, tienen que volver a convertir su onda digital a una señal analógica. Entonces, fíjense, de origen la voz era analógica, la transforman para conversión y ejecutar un proceso digital. Y cuando quieren transmitir por un medio, si el medio, como es el atmosférico, es analógico, pues por ahí solo pueden viajar señales analógicas. Tienen ahora que usar una portadora para cargar su señal digital y poder hacer posible que ésta llegue a su destino. En fin, es decir, la interacción es permanente. Repito, al principio la onda surge analógica, se procesa, llega un punto en que se requiere para transmitir, volverla a convertir a onda analógica. Ya cuando nos llega al destino, la onda analógica trae dentro de sus entrañas
en la amplitud de la frecuencia de la fase, una señal digital que después hay que reconvertir a la onda analógica. Entonces, es una serie de etapas, realmente los procesos son complejos, pero bueno, pues estamos nosotros en eso, conocimiento de los procesos básicos, ¿no? Así es. Bueno, lo que mencionaba tiene que ver con la tercera opción que les presento aquí, que cuando van a transmitir señales pasabanda, es decir, hay que modular. Y para modular necesitamos, sí, una antena, es decir, para transmitir una onda que se moduló, necesitamos una antena transmisora. Y esa antena transmisora tiene una longitud función de la longitud de onda de la señal a transmitir. En fin, vamos pues. Yo pretendo que si alguien les dijera, pero ¿para qué estás viendo comunicaciones analógicas? Si eso ya ni se usa. Claro que no, o sea, eso es absolutamente falso, ¿no? O sea, claro que se usa. Y no digo que se use como un sistema integral analógico. Sí hay, ¿eh? Sí hay. Acuérdense, en todas las películas, jóvenes, ¿qué película vi yo en Netflix hace poco? Donde ya saben, cuando se va a acabar el mundo y cuando la invasión es inminente y no hay forma de comunicarse porque las computadoras, todo está tomado, siempre resulta que la solución es un radiecito de banda corta, ¿no? Y entonces esos son los que transmiten ondas analógicas. Así es que al final es lo que le salva la vida al universo. Pero bueno, son películas, ¿no? Pero lo cierto es que tienen algo de realidad. Pero sin irnos a esos extremos, conviven los sistemas, ¿no? Y en ciertas etapas la señal tiene que ser analógica. En fin, jóvenes, pues así está la cosa. Vamos con lo que sigue. Ahora, ya dijimos qué es la comunicación analógica, por qué son importantes los procesos de comunicación analógica. Ahora vamos a hablar de los sistemas como tal. ¿Se acuerdan ustedes? Justo en sus cursos de administración nos dicen, ya ven, nosotros aquí en ESIME tenemos en CEPI una maestría de ingeniería de sistemas, donde se tratan los tópicos en términos de enfoques sistémicos, ¿sí? Y claro que todo eso es muy bueno y muy interesante. Pues bueno, pues un sistema de comunicación, antes de ser de comunicación, es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Pues eso, un conjunto de elementos y procesos que interactúan de manera dinámica entre sí para lograr un objetivo común. En nuestro caso, jóvenes, ¿cuál es el objetivo de un sistema de comunicación? Lograr que el mensaje que se generó en una fuente llegue a su destino final. ¿Está ese destino asociado al receptor? Entonces, bueno, pues vean esa interacción que se presenta, ¿no? Muy bien. Entonces, conjunto de elementos y procesos. Ahorita les voy a preguntar, propónganme un elemento, un proceso de un sistemita de comunicación, pero antes pues vamos a integrarlo, ¿no? ¿Qué sería en consecuencia un sistemita de comunicación?
Bueno, entonces quedamos que este es el objetivo de todos los elementos y procesos del sistema. ¿De acuerdo? Ahora sí, jóvenes, pues dejen volar su imaginación. Elementos y procesos que ustedes conozcan o supongan de un sistemita de comunicación. Ojo, los sistemitas de comunicación a los que hacemos referencia ya son los sistemas eléctricos, porque, bueno, pues hay muchos tipos de sistemas, ¿no? De comunicación, ¿sí? Pues simplemente la comunicación oral directa, ¿no? Pero en nuestro caso, pues hablamos de señales electromagnéticas, básicamente. A ver, ¿me podrían proponer algún elemento, algún proceso de un sistemita de comunicación? Profesor, Sí, diga. ¿podría ser, por ejemplo, el audio? Por ejemplo, la música. Bueno, sí, digamos que el sistema de comunicación existe en la medida que hay la necesidad de transmitir un mensaje. En este caso, a lo que usted hace referencia sería el mensaje a transmitir, ¿sí? Pero digamos que antes de que exista un mensaje, hay un ente que es el que va a procesar ese mensaje para mandarlo al destino final. Y de ese es del que hablo. ¿Cuáles serían los elementos o los procesos en ese sistemita para lograr que ese audio que usted refiere, pues llegue a su destino? A ver, compañera Galilea Salazar. ¿Sería el transmisor, el receptor, el mensaje y el medio? Claro, claro. De hecho, lo que mencionó su compañera, sí, es los elementos básicos de un sistemita de comunicación, que es el transmisor, el medio, el receptor. Y entonces, eso constituye en sí al sistema desde el punto de vista de elementos, ¿no? Pero claro, debe haber un mensaje para fines de transmitir eso, ¿no? Entonces, procesos jóvenes, ¿qué procesos se les ocurre? ¿Qué procesos creen que ocurra en un sistemita de comunicación? O sea, no sé, reduciéndolo a algo muy simple, ¿qué acciones se ejecutan, pues? Digo, está el transmisor, el receptor y el medio, pero ahí, ¿qué hacemos con la señal en cada una de esas etapas de transmisión, en fin, ¿sí? ¿Se les ocurre algo? Todos están metiendo ahí en internet, ¿no? Procesos en sistemas de comunicación. Sí, mira, por ejemplo, yo les puedo mencionar un proceso, ya lo habíamos considerado. Modular es un proceso importantísimo en los sistemas de comunicación. De hecho, para el caso que nos compete a nosotros en los sistemas pasabanda, sí, la modulación es la piedra angular de todo esto, ¿no? Entonces, la modulación es un proceso mediante el cual el mensaje que mencionaba el compañero Aarón y la señorita Galilea, ¿sí? Se incorpora a una portadora para fines de crecer su frecuencia y lograr que la longitud de la antena reduzca, ¿sí? En dimensiones y longitud. Ok, ese es un proceso. ¿Algo más que se les ocurra, jóvenes? La conversión entre analógico y digital. Claro, claro, ese es un proceso, o sea, la transformación. Yo les comentaba, acuérdense, para que no les caiga de peso, que en digitales hay 3 capítulos y el primer capítulo es eso, palabras más, palabras menos, transformación de ondas analógicas a digitales. Ajá. Y entonces ahí, claro, el proceso es largo, tienen que muestrear, tienen que cuantizar, codificar y así, ¿no? Entonces, bueno, pues así en general, esa transformación incluye a su vez una serie de etapas, pero en algunos sistemas se lleva a cabo esa conversión, no en todos, ¿eh? No en todos, pero bueno, esa sería una primera etapa. Y luego les decía que el segundo capítulo
era transmisión de señales a través de un cable, a través de un medio físico alámbrico, la fibra óptica, etcétera. Eso se conoce como transmisión pasabanda. Y cuando llegamos a un punto donde el espacio es el atmosférico, el espacio es el medio de transmisión, eso se le llama pasabanda. El otro, banda base, este pasabanda, ¿sí? Así es que esos son los tres capítulos, fíjense, en tres términos se resume lo que van a ver en digitales, ¿no? Si esto que veamos aquí más o menos les queda claro, pues van a brincar lo otro. Les digo, como yo los conozco los dos, podría decir que el curso de digitales, desde el punto de vista de densidad, es mucho más simple que este de analógicas, ¿no? Porque se vuelve un caso particular. Nosotros aquí vamos a ver muchas señales. Allá solo se ven las señales digitales, ¿no? Sus procesos, sus aplicaciones. Bueno, pues así. Así es que, algo más, jóvenes, procesos durante elementos, porque la compañera, la señorita Galilea, dijo transmisor, medio, receptor, pero ya hablando de elementos particulares, por ejemplo, en el transmisor que hay, en los medios que hay, bueno, pues yo ya les mencionaba ayer. Sí, diga. La codificación, claro que sí, ese es un proceso, claro que sí, esa es una etapa en la conversión de analógicas a digitales. Ajá, claro que sí. Muy bien. ¿Algo más? Profe, Diga. entonces, por ejemplo, las televisiones que transmiten lo que están grabando, como las noticias o algo así, ¿sería una señal pasabanda? Bueno, el concepto de pasabanda o banda base se distingue en si usted moduló o no moduló para la transmisión. Vamos a verlo así. Si usted, por ejemplo, su señal de televisión, fíjese, la está transmitiendo directamente por un cable, como son pues los servicios que le dan algunos operadores de televisión, ¿sí? Entonces, si no hay una etapa inalámbrica, eso es pasabanda. Pero si, por ejemplo, esa misma señal, la misma señal la manda a través del espacio, llámese televisión satelital, vamos, usted sabe que, por ejemplo, hay diferentes operadores que en lugar de instalarle a través de una fibra óptica un módem para que reciba, no sé, diferentes tipos de señal, lo hace a través de una antenita, ¿sí? Que le ponen en la azotea de su casa, cosas así, pues es la misma señal, nada más que está procesada de diferente manera. Y repito, ahí se necesita la modulación cuando se usa el espacio atmosférico. Y entonces la banda de frecuencia de la señal original la tiene que pasar a un valor mucho mayor, por eso se llama pasabanda. Y banda base es porque la banda tal cual no la movió y así viaja por el cable, por la fibra óptica, ¿no? Esa es la idea. Ok. Profesor, Diga usted. otra pregunta. Entonces, si estamos ocupando la pasabanda, ocupamos toda la información, ¿no? No tenemos ninguna pérdida, porque no la estamos transformando a ningún tipo de digital y no estamos ocupando el No, medio. fíjese que si su transmisión es pasabanda o banda base, en ambos casos se puede perder parte de la información. Es decir, la información al 100 la representa la onda analógica original, ¿sí? Porque, repito, usted no omite ningún valor de voltaje durante el proceso. Cuando usted transforma esa onda a señal digital, ahí es donde se pierde parte de la información, porque justo la primera etapa de transformación es el muestreo. Y entonces vamos a pensar que en un segundo, en la onda analógica, usted tiene un número infinito de valores de voltaje. En el caso de la transformación, por ejemplo, en la telefonía digital, en un segundo se le toman 8,000 muestras de voltaje a la señal de voz, por mencionar un caso. Suena mucho,
Sin embargo, el número es infinito y ahora solo va a transmitir 8,000 valores de voltaje cada segundo. Pues eso significa que aproximó, que perdió información. Pero aquí la virtud de estos procesos es que no obstante que se pierde información y se genera ruido, hay algo que se llama ruido de cuantización, que es ese ruido que se generó por el proceso de aproximación. Entonces, ¿qué pasó? Que se trata de que en el receptor, no obstante que perdimos parte de valores de voltaje, esos que recibimos me permitan reconstruir la onda. Esa es la gran virtud. Y entonces, ¿qué pasa? Que si cada segundo mando 8,000 muestras, tienen cada muestra una separación. Si ustedes dividen y encuentran el periodo, van a ver que cada muestra está separada en 125 microsegundos. Y entonces quiere decir que en ese tiempo pueden insertar las muestras y otras señales. Y eso es lo que me permite la transmisión múltiple, simultánea de varias señales a través del mismo medio, en el mismo intervalo de tiempo, ¿no? En fin, así es que, repito, en ambos casos se puede perder información. No es que en banda base se pierda menos que en pasabanda. En ambos casos se pierde, pero las técnicas, pues, son tales que nos permiten la recuperación de la información si los procesos se cumplen de manera adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, ¿algo más, jóvenes? ¿Algún otro elemento o proceso? Miren, si ustedes me dicen conectores tal, el cable coaxial, la fibra óptica, sí, son casos particulares, claro que sí, de medios de transmisión, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo están relacionados, no sé, la potencia, la energía con los procesos de comunicación? Tiene que ver con las amplificaciones de la onda, con los espectros de frecuencia, en fin, tantas cosas que podríamos decir. Conversiones de frecuencia, la oscilación, la amplificación, todo eso son procesos, jóvenes, que se ejecutan. La radiación, la propagación, vamos, lo que faltan son tiempo para mencionarlos a todos. Ángel, lo veo como que ya está cabeceando. No se me duerma. Sé que tengo la capacidad de hipnotizarlo, pero no se me vaya a La Ender golpear ahí 3 en ha el sido una de escritorio. las Bueno, pues seguimos. Ahora sí, mire, justo lo que mencionaba su compañera, ¿sí? Esos son los elementos de un sistemita de comunicación. Los básicos, transmisor, medio y receptor. De hecho, estos son los tres términos, transmisor, medio y receptor, que le decía yo que pueden resultar necesarios para elaborar una idea sobre el concepto de la comunicación, en fin, cosas de esas, ¿no? Y en realidad, miren, pues en este mundo en el que vivimos, donde hay tantas cosas, tanta información, de manera permanente estamos resultando bombardeados por conceptos que caen en este sistemita de comunicación. Y si, no sé,
preocupamos un poquito, todo eso que recibimos lo podemos cuadrar a esto. Por ejemplo, si ya sabemos que los elementos de un sistema básico de comunicación son la fuente del mensaje, el transmisor, el medio de transmisión, el receptor, el destino del mensaje, y yo les preguntara, jóvenes, ¿qué tipo de mensajes conocen ustedes? Es decir, ¿qué tipo de señales requerimos transmitir a través de un sistema de comunicación? ¿Me pueden mencionar algún mensaje? ¿Una Ahorita nota de voz, profesor? ¿Una nota de voz por el celular? Ok, ¿una qué dijo? Una nota de voz que llegues a mandar No. por mensaje. Ok, me parece curioso el concepto. Sí, la voz. ¿A qué se refiere con nota de voz? O sea, como en el contexto musical o algo así. No, cuando usted manda una nota de voz por, no sé, WhatsApp. Ok. ¿Mm? El mensaje en general, pues sí, está bien. Podría ser, no sé, la voz, por ejemplo, ¿no? ¿Otros jóvenes? Texto, ¿Perdón? texto. El texto, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo lo transmitiríamos el texto? ¿Puede ser una carta? Bueno, sí puede ser una carta, pero si la carta le va a llegar físicamente, nos salimos un poquito del contexto de nuestros sistemas. Sin embargo, si esa carta usted pues la convierte a datos, es decir, la escanea o cosas así, le toma una foto y la transmite, bueno, pues seguimos con el mensaje original del texto, ¿de acuerdo? ¿Algo más, jóvenes, que se les ocurra? ¿Podría ser Un como video, esta profe. conferencia? Sí, claro que sí. De alguna manera, pues pomposamente esto que estamos haciendo es como una videoconferencia. ¿Alguien más encimó ahí? Video, dijeron, ¿verdad? Ajá, era lo mismo, profe. Ok, ok, muy bien. Esos son posibles mensajes, ¿sí? Bueno, ahora sí. Si la voz es un mensaje, ¿quién es la fuente del mensaje, jóvenes? Nosotros, ¿no? Nosotros. Nosotros. Y, es decir, la fuente la representa el ente donde se genera dicho mensaje. Estamos hablando de la voz. Bueno, pues, un caso, una opción puede ser la persona, ¿no? Estamos en un sistema de comunicación de telefonía celular y tenemos un transmisor, un receptor, tenemos una fuente que es la persona del otro lado, tenemos un destino final que es el otro interlocutor en el proceso. ¿De acuerdo? Ok. ¿Me pueden mencionar alguna? Antes mencionamos mensajes. ¿Qué otra fuente de mensaje tendríamos? Por ejemplo, o así como dijimos el video o no sé qué, algo así. ¿Quién generó el video, jóvenes? ¿Cuál fue la fuente de la información? Una cámara. Digamos que la cámara es como el transductor, ¿no? Equivalente al micrófono en el caso de la voz. Ajá, la cámara convierte la onda de origen, la señal de información de origen, la imagen, bueno, pues, ¿qué estás tomando? Un paisaje, una persona, un evento, una acción, una cosa así, y la cámara convierte esa señal de tipo luminoso a una señal de tipo eléctrica, ¿no? Esa es básicamente la idea. En el transmisor, jóvenes, lo que vamos a hacer, esto lo describimos al ratito, ¿eh? Lo que vamos a hacer es ajustar las características de esos mensajes que surgieron de una fuente para adaptarlas a las condiciones del medio. Eso es básicamente. Los medios, jóvenes, son limitadísimos, ayer los mencionábamos. ¿Me pueden referir a algún medio de transmisión que se les ocurra? ¿Sí? El internet. Bueno, El aire, mire, profesor. ok, qué bueno, ambas cosas. ¿La La fibra óptica. Sí, eso sí, la fibra óptica.
Mira, en el caso del aire habíamos dicho que el aire como tal no es un medio de transmisión, que se pretende que en todo caso se depure esa cuestión del aire para fines de la transmisión, ¿no? Las señales electromagnéticas se ven afectadas por el aire como tal, ¿no? En el caso de la fibra óptica sí ya es un medio físico de transmisión, ¿no? O sea, ese es un elemento. En fin, otro más, jóvenes. El cable coaxial. El cable coaxial, claro que sí. Otro. Entonces, ojo, cuando hablamos del aire, en realidad no es el aire al que hacemos referencia, es al espacio atmosférico. ¿De acuerdo? Es básicamente la idea. ¿Algo más? El canal básico por excelencia es el par de hilos telefónicos, por ejemplo, ¿no? El famoso par trenzado, ¿sí? Tenemos, lo vamos a mencionar al rato, tenemos también las guías de onda, ¿sí? Medios alámbricos de transmisión. Y entonces, como en el transmisor, nosotros ajustamos las características del mensaje para que puedan viajar esas señales por el medio. En el receptor, cuando ya nos llega la onda procesada, y ese proceso nos resulta innecesario. Entonces lo tenemos que revertir. Y aquí en el receptor hacemos lo opuesto a lo que se hizo en el transmisor. Si en el transmisor modulamos, en el receptor demodulamos o desmodulamos, como le ponen algunos, ¿no? Si en el transmisor codificamos, en el receptor decodificamos, ¿no? Y el destino del mensaje, pues es el punto final a donde mandamos esa información, básicamente. Bueno, pues no se les olvide, esto está muy, muy sencillito, ¿no? De manera breve vamos a describir cada uno de los casos, pero ya en este contexto, ¿no? Profesor, No sé, ¿le puedo preguntar algo? adelante. Había escuchado que uno de los mejores medios para transmitir la voz son los acetatos, porque no, como usted estaba diciendo, que el teléfono transmite, bueno,
mm, agarra las señales de voltaje y las transmite a 8000, por así decirlo, y hay una pérdida de información. Y por lo que había escuchado, el acetato no hace eso, sino lo deja tal cual. Entonces, ¿es analógico? Sí, lo que pasa es que tiene que ver con el sistemita de comunicación como tal. No sé si se refiere a acetato, a ese material, no sé, lo que conocemos pues como ese recurso de impresión de cierta información, ¿no? Como los acetatos, pues como esas hojas semiplásticas, ¿no? No, Entonces, hablo de los discos de acetato. ok, bueno, es que a eso iba. Resulta ser que en el caso de los discos de origen, lo que hacen pues es permitir que a través de surcos que se graban en él, pues ahí se guarde la información. Pero lo que pasa es que, ojo, esos son materiales de tipo resistivo, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos fluir una corriente eléctrica por el dispositivo reproductor, lo que está haciendo es que esté variando la resistencia, ¿sí? De ese material. Y entonces esa relación de corriente-resistencia provoca un efecto, ¿no? Pero estamos hablando de un proceso estrictamente analógico. Ahora, usted puede repetir ese procedimiento, pero señales de tipo digital, pues hacerlo lo equivalente. Y entonces lo que tiene es una onda codificada. Así es que, bueno, pero eso no es un sistemita de comunicación como tal, sino que lo que está haciendo es un proceso de grabado y después de reproducción. Ujú. Ahora, cuando usted quiere transmitir esa información, llámese que su fuente es ese disco de acetato o otro tipo de impresión, pues aquí viene ya la diferencia, ¿no? Que entonces ahora tiene que usar un medio y ese medio es lo que marca la diferencia, ¿sí? Es básicamente la idea. Pero sí, en general, pues en ciertas condiciones, desde luego lo ideal es la reproducción de ondas en forma analógica. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de la información, ¿no? Entonces, se percibe en algunos procesos, se alcanza a percibir cuando la señal, sobre todo, por ejemplo, en eventos donde se conjugan varios procesos de modulación. En el caso de las señales de televisión, la señal de video, ¿sí? Se procesa en amplitud modulada y en la señal de audio en frecuencia modulada. Entonces se alcanza a percibir la diferencia de la calidad de las señales en términos de la pérdida de la información. Pero ¿cuál es la desventaja? Ok, que si usted usa como fuente la información que proviene de eso que usted le llama un acetato, bueno, pues cuando ya quiere hacer algo más con ese sistema, pues entonces lo tiene que ajustar, no hay de otra, ¿no? Tiene que reprocesar la información. En fin, pero lo que usted dice pues es real, ¿no? Sí, pensé que estaba hablando de un sistemita de comunicación que manejaba como medio, sí, ese material, ¿no? El material de los acetatos, pero repito, a lo que usted hace referencia, pues es un asunto de grabación-reproducción, ¿no? Ahora viene la parte de la comunicación como tal. En fin, bueno, ¿algo más, jóvenes, sobre esto? Bueno, seguimos. Entonces, miren, jóvenes, si caracterizamos así en forma muy simple cada uno de los elementos del sistema básico de comunicación, el caso del transmisor
a eso se reduce. Claro, esto es complejo, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que hace en sí el transmisor? Es ajustar las características de la onda que sale de la fuente de información para hacer posible que esa onda pueda viajar por el medio disponible. Como ya dijimos, los medios son muy limitados, ¿sí? Otra vez, espacio atmosférico, no aire, jóvenes, ¿sí? El cable coaxial, el par trenzado, la fibra óptica, esos son. En el caso de la guía de onda, tiene aplicaciones muy particulares, muy controladas, ¿no? Muy específicas. Entonces, pues todos los medios tienen una cierta capacidad de transmisión, tienen un cierto ancho de banda, en fin, tienen impedancias, tienen características propias, ¿de acuerdo? Entonces el transmisor lo que hace es procesar la señal para hacer posible que se pueda utilizar el medio en cuestión, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste este procesamiento? Bueno, pues la modulación, el muestreo, la cuantización, la codificación. Ajá. Les decía, por ejemplo, el muestreo consiste en tomarle muestras a una señal, pero hablo de valores de voltaje, con una cierta rapidez, como les decía anteriormente. Se le pueden tomar 8,000 muestras cada segundo. Esas muestras después se someten a un proceso que se llama cuantización. Es decir, esas 8,000 muestras se mandan a niveles preestablecidos y esos niveles se llaman niveles de cuantización o de cuantificación. ¿De acuerdo? Bueno, pues si los niveles, como comentábamos ayer con la cantidad de información del logaritmo en base 2 de 1 sobre p, si los niveles de cuantización son 2, son 4, son 8, y así nos vamos, 16, 32, 64, bueno, pues la cantidad de información contenida en cada muestra va cambiando en términos de sus niveles de cuantización. Y ya que tenemos todos los valores de voltaje ubicados en alguno de los niveles de cuantización, por ejemplo, en telefonía digital se usan 256 niveles de cuantización. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la información que se genera a consecuencia de la probabilidad de que los valores caigan en cualquiera de los 256 eran 8 bits por cada muestra, cada valor de voltaje? Ajá. Y si ustedes van a transmitir 8,000 muestras cada segundo y cada muestra tiene 8 bits por muestra, en un segundo ustedes lo que van a transmitir es 64,000 bits por segundo. Vean qué simple, aparentemente, ¿no? En fin, y ya que tienen todas sus muestras contenidas en los 256 niveles, entonces ahora lo que tienen que hacer es codificar esas muestras. ¿En qué consiste la codificación? En representar cada valor de voltaje cuantizado mediante una combinación de pulsos, de símbolos, de señales, de acuerdo con un orden, con una regla, con un código determinado, ¿sí? Y ya cuando tienen su señal codificada, ahora sí tenemos una señal digital. Entonces la señal digital no es la señal discreta, es la señal codificada. ¿De acuerdo? Bueno, pues si eso se hizo, cuando la onda les llega al receptor, pues tenemos que deshacer todo esto y sacar nuestra información, el mensaje, que era la voz, por ejemplo, ¿no? Para después mandarla al extremo opuesto, al destino final, ¿no? Que podría ser, bueno, ¿no? Igual otra persona, ¿no? Esa es la idea.
Muy bien, pues ese es el transmisor. Medios. Entonces no puede ir más. No puede ir más. Bueno, entonces aquí resumimos lo que estamos considerando, ¿sí? Vamos a hablar así muy brevemente la descripción de cada uno de ellos.
Como ustedes recordarán, jóvenes, las señales de tipo electromagnético, pues están formadas, por eso se llaman así, ¿no? Por dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Ambos conceptos son vectoriales. Entonces, pues ya saben cómo se caracteriza un vector. Hay una dirección, una magnitud, un sentido y también nos hablaban de un punto de aplicación. Entonces, ambos campos interactúan entre sí y se trata precisamente de que a través del proceso de trenzado, ¿sí?, se elimine precisamente esos fenómenos del cruzamiento de voz. Bueno, pues aun cuando es el medio más básico, pues es el medio original por excelencia, ¿no? Y justo cuando hablamos de sistemas multiplexados de alta capacidad, todo arranca con un par telefónico, un par de hilos. Y entonces este canal telefónico, ¿sí?, lo que hace es, pues les decía, transmitir en la norma que nosotros manejamos, transmitir algo que se le llama como E0, ese concepto que les decía de 64 kilobits por segundo, que se formó de tomar 8,000 muestras en un segundo, cuantizar cada muestra a 256 niveles y después, cuando se convierten los valores de información, ¿sí?, a una frecuencia de transmisión, se convierte en los 64 kilobits por segundo, que es el E0. Y luego ya saben, cuando estamos ya empezando a multiplexar, nos vamos a E1, E2 y así, ¿no? Esa es la idea básica. En fin. Bueno, jóvenes, pues yo creo que aquí le vamos a dejar. Les paso lista. Y les comento. Bueno, Beristain, Quintana Raúl. Presente, profesor. Ok. Díaz López Carlos Efraín. Presente, profesor. Flores Camacho Perla Ivonne. Presente, profesor. Gracias. Flores Cortés Alexia Montserrat. Presente, profesor. Ok. García Martínez Luis Jonathan. Presente. Muy bien. Eliu. Presente. Ok. Era una prueba. Hay que obviar el tiempo. Montserrat. Presente, profe. Gracias. Andrea Itzel. Presente, profe. Gracias. Andrea Iraíz. Presente, profe. Ok. Alexis. Presente. Aranza. Matías, presente. Sí, no más hay una. Griselda Lourdes. Presente, profe. Ok. Rogelio. Presente, profe. Gracias. Román. Presente, profe. Gracias. Juan Manuel. Presente, profe. Aarón. Gracias. Presente, profe. Gracias. Adair. Profe, Perdón. ¿me saltó o los está diciendo saltados? No. ¿Cuál es su apellido? Recendis. Resendiz. Es que todavía no llego ahí. Ah, perdón. Adair no está. No. Y ahora sí sigue Susana. Presente, profe. Gracias. Eric. Gracias. Galilea. Presente, profe. Gracias. Amado Edgar. Presente, profe. Gracias. Adán. Presente, profe. Gracias. Yael Omar. Presente. Yair. Jonathan Yair. Yo, profe. Presente. Gracias. Guillermo. Presente. Ana Elizabeth. Presente. Erika Guadalupe. Presente. Aranza. Presente. Oscar Uriel. Presente. Miguel Ángel. Presente, profesor. Gracias. Muy bien, jóvenes, pues aquí le dejamos. Bueno, nuestra próxima sesión sería el viernes, ¿sí? Vamos por esta ocasión, a no vernos el viernes, nos vamos a ver hasta el lunes,
con esta justificación. Como ya les comenté, voy a pedirles que ahorita que le pongan ahí aplicaciones de MATLAB a sistemas de comunicación, ¿no? Váyanse a YouTube y empiecen a bajar ahí algunos videos y vayan compenetrándose. Quien no esté en el tema, quien ya lo conozca, pues no va a tener ningún problema, ¿sí? Entonces, digamos pues que... ¿saben qué? Que hay otro detalle. No sé si tienen su calendario a la mano, pero creo que el lunes es día no hábil. Sí, No el 7 no hay Sí, clase. el 8 al 7 no hay clase. Bueno, pues entonces nos vamos a ver hasta el martes 8, jóvenes, ¿de acuerdo? Martes 8, ¿les quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Gracias, jóvenes, que tengan un buen fin de semana largo. Nos vemos, hasta luego. Luego. Gracias. Hasta luego.